Me da muchísimo gusto saludar aquí en el estudio a Gabriel Sosa Plata. Él es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana y también colaborador en distintos medios de comunicación, defensor de las audiencias, ya lo estaremos comentando, pero vaya que tiene experiencia en ese tema. Gabriel, me da mucho gusto que estés aquí, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias. Te lo decía hace un momento, nos gusta hacernos harakiri porque siempre es bueno hacer un corte de caja y también como medios de comunicación poner sobre la mesa pues qué ruta estamos tomando y qué tanto abona eso a un ejercicio democrático en nuestro país. Pero te leía y te decía hace unos momentos, estamos en la cuarta transformación. ¿Usted lo ha oído? Prácticamente desde la campaña del presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha estado presente y nosotros como medios de comunicación le hemos dado cobertura. ¿Pero qué hay? Y lo plantea Gabriel Sosa Plata de la cuarta transformación de los medios de comunicación. Si nos puedes contar un poquito, Gabriel, adelante. Pues mira, como lo decíamos justo hace unos segundos, es un tema muy amplio, la cuarta transformación de los medios, pero diríamos que así como se avanza democráticamente en la sociedad, en la elección de nuestros gobernantes, también los medios tienen que avanzar. Y no me refiero a tecnológicamente, ya tenemos una tecnología digital, se transmite en alta definición, ahora hay una convergencia cada vez mayor, redes sociales, internet, medios tradicionales. No, me refiero a que tiene que cambiar en esencia la relación entre el poder político y los medios de comunicación. Y este cambio pues tiene que ver ya con esta evolución, ya decíamos, democrático, e implica pues varios temas, por ejemplo, la regulación de la publicidad gubernamental, el crear medios verdaderamente públicos y ya no dependientes de los gobiernos, el que se respeten los derechos de las audiencias, en el que haya una regulación más estricta, por ejemplo, de la publicidad, sobre todo la destinada a los niños, en que, pues bueno, ya sí podemos seguirnos con varios de estos, temas. Y lo que ahora estamos viendo es todavía no vemos muy claro el panorama, pero una de las noticias que nos impactó justo ayer es de que se aprueba en Cámara de Diputados una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la que se le da la facultad a la Secretaría de Gobernación, pues también de coordinar a lo que es el servicio de radiodifusión pública. Hay que decirle a la audiencia que la radiodifusión pública es lo que tiene que ver con las emisoras de radio y televisión, como el Instituto Mexicano de la Radio, Radio Educación, Canal 22. Este mismo canal es un medio público que son medios de la sociedad, no son medios de los gobernantes, aunque en la práctica muchos así operen. Sobre todo la situación es muy grave en los estados de la República. Ahí son medios del gobernador o del director de comunicación social en turno. Entonces, lo que está planteando esta iniciativa es que Secretaría de Gobernación, que eso es algo que va en contra de todos los principios que se manejan en el mundo. Es decir, los medios públicos deben funcionar de manera independiente del gobierno federal. Y deben de tener sus propios mecanismos autorregulatorios, de dirección, de manejo de presupuesto, etcétera, etcétera, en el que no se note el gobierno. O sea, una línea editorial independiente. O sea, por ejemplo, este canal se vería muy mal, por ejemplo, si el presidente, pues, no sé, de la mesa, ¿no? de la asamblea, del Congreso local, estuviera dando línea y dijeran, bueno, Elia, en esta nota no te metas. Y que tú dijeras, pues, ¿cómo no? No, eso no. Entonces, estos son los verdaderos medios públicos. Entonces, nos habían planteado ya desde incluso la Fundación de Morena y de lo que ha declarado hasta ahora Jesús Ramírez Cuevas, que los medios públicos tendrían una plena autonomía y que esa era la visión que tenía el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y que formaba parte de esta cuarta transformación. No sé quién habrá metido mano para que apareciera ahí Gobernación ahora coordinando a la radiodifusión pública. Es algo muy grave. Eso lo tiene que corregir el Senado de la República y tienen que incorporar todos estos elementos que se han venido aportando ya desde hace tiempo para que sí podamos tener verdaderos medios públicos. En ese sentido, Gabriel, mucho se habla, y precisamente esto que comentas, que pues se había dicho que iban a abogar por estos medios autónomos y públicos, estos medios en la independencia y autonomía de los medios, pues es que mucho de ello está en los discursos. La frase libertad de expresión también está en los discursos, lo he escuchado seguramente mucho tiempo, a lo largo de todos estos años, pero en los hechos, en esta coyuntura de nuestro país, ¿cómo se traduce y cómo se empodera
de la libertad de expresión, por así decirlo, si me permites la expresión? ¿Cuál es esa ruta para lograrlo? Pues hay varias y hay que verlo ya sea en función de los medios públicos o los medios comerciales. Pues mira, yo creo que un factor que ha inhibido la libertad de expresión durante muchos años, que era el primer factor que mencionamos, es esto de la publicidad gubernamental. Muchos de nuestros medios, sobre todo los periódicos, la prensa escrita, las revistas y muchas emisoras de radio e incluso de televisión en el interior de la República Mexicana y aún también algunos medios federales, han vivido tradicionalmente de la publicidad gubernamental. De hecho, hay medios que viven un 90% de la publicidad que da el gobierno federal, los gobiernos estatales o los gobiernos municipales. Y esto ha sido un mecanismo que ha inhibido la libertad de expresión, es un mecanismo de presión o también de premio. O sea, es esto que le llaman la zanahoria o el garrote. Entonces, a los medios que son funcionales al poder, les dan más dinero. Y los medios que no son funcionales les van retirando como una forma de castigo. Esto inhibe la libertad de expresión del medio en general y obviamente de los periodistas. Y paralelamente se daña el derecho a la información de la ciudadanía. Lo que se ha anunciado para el futuro gobierno es de que se va a reducir en un 50% la publicidad gubernamental. Eso es un buen indicio porque se gastaba mucho dinero, alrededor de 10,000 millones de pesos se gastan de publicidad gubernamental al año. Es un dineral. Hay que reducirlo y hay que asignar esos recursos de una manera democrática, incluyente, considerando pues parámetros mucho más objetivos. Y también esto que le llaman audiencias o grupos de enfoque, a los cuales tendría que llegar esta información. Se aprobó en la anterior legislatura algo que se llamó la Ley Chayote, que lo que hacía era mantener la discrecionalidad en el otorgamiento de estos recursos. Y ahora lo que se ha planteado es de que, y presentó hace algunos días, Artículo 19, AMED y Fundar, algunas otras organizaciones, una propuesta ciudadana de iniciativa de ley para regular la publicidad gubernamental con un sentido democrático. Y pues por ahí esperamos que, por ejemplo, se vaya corrigiendo este aspecto y por ahí se podría abonar a la libertad de expresión. Hay otro tema que es el de la agresión, por ejemplo, a periodistas. En México tenemos una impunidad pues, prácticamente del 100%. Aquí en México se mata periodistas y no hay justicia. Y es un reflejo de lo que también vemos de lo que ocurre con otros homicidios o los feminicidios en nuestro país. No hay justicia. Entonces, esto es un tema que también debe de corregirse. Hay una fiscalía especializada también en delitos de libertad de expresión que realmente no hace su chamba. Tenemos incluso un mecanismo muy sofisticado de protección a periodistas que tampoco hace adecuadamente su labor. Entonces, colocan una enorme vulnerabilidad y esto tiene que ir también con la nueva transformación, ¿no?, que estamos viviendo en el sector. Claro, Brenda. Ahora, en esta parte, ¿qué tanto colabora la sociedad o qué tanto colaboramos los mismos medios? Porque se abrió un debate tremendo la semana pasada acerca de esta publicación de la revista Proceso, ¿no? Entonces, muchos de los integrantes de los medios de comunicación, pues entre nosotros hicimos un debate entre nuestras diferencias de opinión, ¿no? Muchos irreconocibles incluso en oye, ¿qué te pasa? ¿Pero qué te pasa si la línea de esta revista siempre ha sido esta? ¿Por qué habría de extrañar? Etcétera, ¿no? ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Es un debate sano y es un debate necesario que debe hacerse. A mí me parece, y yo también lo escribí en un artículo, que hace bien Proceso. Es decir, su línea siempre ha sido de crítica, ha sido un periodismo crítico, un periodismo de investigación que no ha sido funcional a ningún gobierno, la verdad, prácticamente desde que nació. De que quizás hubo algún error en esta portada, hay que recordarle a la audiencia cómo era la portada. Es un López Obrador, digamos así como con cara un poquito así como de triste, ¿no? Desencajado. Exactamente. Y algo así habla de la sombra de la soledad, una cosa así, ¿no? Así como un presidente aislado, ¿no? Que pareciera que ya nadie lo está apoyando. Suena exagerado porque no es así, basta ver las reacciones en Twitter, digo, aquí ustedes son tuiteras, ¿no? De que no estaba solo, no estaba solo, no está solo. Lo podemos ver en esas reacciones. Exactamente. Claro, sí. Y yo creo que se hizo con una intención, evidentemente, de sí,
¿no? Marcar distancia, y sí hubo cierto golpeteo, ¿no? Porque nunca se aclara que en realidad eso partió de una declaración del doctor, ¿cómo se llama? El que fue el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadez, que fue en realidad una entrevista a Diego Valadez, de ahí surgió ese encabezado de la revista, pues, y el Proceso. acoso con Álvaro fue contundente. Sí, claro. Álvaro Delgado, quien publicó, quien hizo esta entrevista, ¿no? Y él mismo argumentaba, a ver, es parte de mi ejercicio hacer entrevistas y cuestionar, ¿no? Así es. Y el ataque fue directo. Así es. Pero bueno, digo, está bien, porque también comparto una opinión que decía Alejandro Páez Varela, de que él decía de que lo que no queremos son medios chayoteros, medios totalmente funcionales al poder, sino que realmente medios que hagan su chamba. Eso es lo que queremos. Porque vendría a ser también parte de esta cuarta transformación. Durante décadas el modelo de comunicación política, el modelo de relación de poder político pues con los medios, era un modelo de sometimiento. Y las voces de oposición en los medios pues, prácticamente no tenían cabida. Entonces eran medios en general funcionales. No significa que no hayan existido algunos medios que sí tenían esa tarea periodística independiente. Siempre los ha habido, pero siempre han sido la minoría. Al llegar ahora a este cambio tan importante que tenemos en el Poder Ejecutivo y en el Congreso, pues uno esperaría que ahora sí los medios hagan su tarea y que los periodistas también hagan su tarea, de que los periodistas pues dejen estar, como decimos en el argot, dejen de estar siendo chayoteados y cumplan su función, porque los periodistas se deben a la sociedad, no se deben ni a los gobernantes y ni siquiera, y perdón que lo diga así, ni a los medios, ¿no? Y también la importancia, Gabriel, de cuestionarnos cómo nosotros mismos como medios o como periodistas, cómo estamos haciendo nuestro trabajo, porque hay que decirlo, en este tema de la libertad de expresión y en esta bandera de yo soy el periodista, yo cuestiono y yo critico, muchas veces no nos medimos con esa vara que estamos midiendo, pues a los funcionarios, a las organizaciones, a las instituciones, al presidente electo. Y a propósito de eso, Gabriel, y de este debate que dices, es muy sano también que se genere en las redes y en los medios de comunicación, en estas reacciones y contrarreacciones desde hace ya varios meses, ¿qué tanto desvirtúa esta sano debate, esta división de la prensa fifí y de los chairos? No nada más la prensa, ya para todo definimos, ya eres muy fifí, hoy, no sé, hoy voy a comentar, ¿a qué fifí? Sí, ¿Qué claro. tanto este discurso abona o no a este ejercicio público y democrático que estamos llevando en estos medios, pero también en las redes sociales? Nos platicamos aquí en el estudio con Gabriel Sosa Plata, él es profesor de la UAM, también defensor de las audiencias, colaborador de distintos medios de comunicación, y nos quedamos en este cuestionamiento. ¿Usted es fifí? ¿Ha escuchado de estas definiciones? ¿Qué significa, por supuesto, esto en el medio de una transición, pero en los medios de comunicación que parece, cómo lo replicamos entre colegas? ¿Abona? ¿No abona? ¿Qué opinas de esta situación, Gabriel? Yo creo que no abona, por supuesto que no. Creo que ese es uno de los elementos de la polarización que tenemos en la sociedad, pero parece ser que es ya un elemento inevitable. Es decir, de todas maneras, ya como que se quedó en el argot y ahora pues sí hay quienes incluso, lo platicábamos fuera del aire, se toman una selfie diciendo yo soy prensa fifí. O sea, como diciendo yo soy ahora la prensa de oposición a López Obrador. Y bueno, otra parte que dice pues yo soy chairo, ¿no? Y en consecuencia apoyo a López Obrador. Mira, yo creo que lo más sensato es de que, si tú te quieres identificar en alguna de estas corrientes o te consideras exento de estas corrientes, eso no debe ser un factor para que tú no dejes de hacer periodismo. Creo que eso es lo lógico, ¿no? Es decir, los periodistas tienen que hacer periodismo y seguir esa línea, pues que quizás siempre han tenido, a lo mejor demasiado funcional al poder, porque hay quien piensa que así está bien, ¿no? O ser siempre oposición y siempre crítico. Pero de todas maneras nos empiezan a saltar por ahí algunos elementos y ya vemos algunos de los que podrían ser considerados dentro de la prensa
o del periodismo chairo, ¿no? Es decir, que apoyaría a López Obrador, según esta concepción, que, por ejemplo, y también lo platicábamos fuera del aire, no concibe que los directores de las televisoras participen en el consejo asesor, en un consejo asesor, son parte de un consejo asesor de Andrés Manuel López Obrador. Anunciado apenas. Anunciado ayer, ¿no? Ayer día 15. Y, por ejemplo, ellos les saltó también la noticia, porque, pues uno diría, es una situación finalmente privilegiada. Digo, a lo mejor quizás, no sabemos cómo vaya a funcionar, quizás a lo mejor sí van a orientar exclusivamente al tema de los negocios, pero no deja de ser una situación privilegiada. ¿Qué señal nos da este consejo empresarial en el que están las televisoras, cuando hablábamos en un inicio de esta independencia del poder? Pues nos da la señal de que formas fondo. Y de que, pues bueno, parece que hay un conjunto de alianzas, pero si estas alianzas perjudican lo que son los objetivos que se ha planteado el presidente electo López Obrador y pues toda la fuerza política que representa Morena y sus alianzas políticas, es decir, si se socavan, pues entonces ahí sí podríamos decir que estas alianzas pudieron haber perjudicado esto, ¿no? Pero por ahora no tenemos hasta ahora ningún elemento, digo. Seguimos con esas señales sin tener definiciones. Señales encontradas, ¿no? Señales encontradas que no veremos sino hasta el inicio de la próxima administración. Y yo diría que ojalá que cada quien en su papel, es decir, digo, si ese consejo empresarial es para llevar al desarrollo económico del país, está bien. Claro. Pero si hay ahí un tema de conflicto de interés, digo, porque pues, todos los empresarios tienen intereses. Por supuesto. Y querrán que no haya políticas públicas que dañen su propio crecimiento o desarrollo. Y precisamente, Gabriel, en ese punto es en el que los medios de comunicación tenemos que estar enfocados, eso ya es en mi opinión, más allá de si soy fifí o si soy chairo, observando esa situación, nada más describiendo hechos, sino cuestionando, pues qué tanta libertad hay en ese sentido, Brenda. ¿Cuál es tu pronóstico, tu visión a futuro en este nuevo gobierno que va a comenzar ahora en diciembre y los medios de comunicación, ya sea privados y públicos? Porque, por ejemplo, desde la era de Vicente Fox, Felipe Calderón, era muy normal ver a lo mejor en alguna televisora privada las mangas del chaleco, por decir alguna sección, ¿no? Desechos con la pluma, que eran una crítica, una sátira de muchas de las cosas políticas que pasaban en un periodo de una semana. Esto cambió. En algunas televisoras, o se adecuaron ahora que regresó el PRI con Enrique Peña Nieto, eran mucho más cuidadosos, mucho más cuidadosos, con mucho más tacto a la investidura presidencial y algunos políticos de algunas corrientes. ¿Qué pronosticas tú con Andrés Manuel? Pues mira, yo creo que hemos tenido una transición que ha estado entre lo terso y momentos de rijosidad. El aeropuerto, por ejemplo, fue un factor que tensó mucho las relaciones entre algunos medios, el presidente electo y su grupo político. Y se manifestó una independencia, digo, también sabemos que era una independencia sana, pero también hay que decirlo, y la audiencia también lo sabe, que algunos de estos medios quizá no le respondan a lo mejor al gobernante, pero sí le responden a sus anunciantes, patrocinadores principales. Y para eso sirve la alfabetización mediática. Esto es de que las audiencias sepan a quién pertenecen los medios. Entonces, por ejemplo, cuando Grupo Imagen no le parece el tema, pues obviamente de Santa Lucía, ¿no? Y de fortalecer el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues bueno, es porque también el dueño tiene acciones en una de las empresas que participa en la licitación de la construcción del aeropuerto de Texcoco. Claro. Entonces, eso puede ser un reflejo de la línea editorial y eso es lo que hay que estar observando. Entonces, a mí, por ejemplo, me pareció una sana distancia adecuada, qué bueno, pero también, ojo, también responden a este tipo de intereses, porque quienes están detrás, por ejemplo, de la construcción o de lo que iba a ser la construcción ahí en Texcoco, están también los grandes anunciantes de medios de comunicación. Me refiero a los medios comerciales, de ahí también, por cierto, la importancia de los medios públicos, ¿no? Para que ahí se haga un periodismo distinto, ¿no? Bueno, claro. Entonces, ahí está Carlos Slim, por ejemplo, ¿no?
O sea, Carlos Slim es uno de los principales anunciantes en los medios de comunicación, no obstante que también tiene sus propios medios, que tiene sus propias plataformas. Entonces, bueno, ese fue un momento de tensión. El otro es el que vimos, sí, muy polarizado el tema de la revista Proceso. Sí. Ahora lo estamos viendo con el Consejo Asesor y con esto que les comenté inicialmente, de esto de la revisión pública, de que lo va a controlar la Secretaría de Gobernación. Entonces son momentos que yo creo que van a reflejar hasta qué grado también cada actor va a tomar su verdadero papel. Yo creo que hay una serie de reacomodos, es difícil hacer por lo tanto un pronóstico, pero fíjate que a pesar de todo, sí pienso que vamos a tener un momento de mayor libertad de expresión, o eso quiero creer. Eso quiero creer, y porque, digo, yo realmente cuando López Obrador fue jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México, que yo sepa no hubo denuncias, por ejemplo, de censura o de control. Digo, manejaba la agenda como lo va a hacer ahora, por las conferencias de prensa a las 7 de la mañana, que es una manera de establecer esto es lo que se va a discutir en el día, ¿no? Es algo, por cierto, muy inteligente en materia de comunicación política, aunque muy riesgoso, porque también los medios, siendo el presidente, quizá nada más se centren en lo que digan el presidente. Y deben tener sus propias agendas también los medios, las agendas de la sociedad, no la agenda del presidente. En ese sentido, ya lo decías un poquito, pero abundando, con este panorama, ¿por qué la importancia? Y aprovechando, y por supuesto en nuestro aniversario somos un medio de comunicación público, televisión pública, ¿cuál es el papel y la importancia de que se sigan impulsando y trabajando con este enfoque los medios públicos? Muy importante. Diríamos que los medios públicos son esenciales para la democracia. O sea, la existencia de este canal es esencial para la democracia. Y de que no exista, por ejemplo, ya lo decíamos, una línea de la fuerza política que domina el Congreso, sino que tengan una agenda plural en la que se consideren a todos los partidos políticos, todas las fuerzas pues, políticas, y paralelamente se incorporen los temas que interesan a la sociedad. Claro. Porque esa es la función de los medios públicos. Es la pluralidad, es la diversidad, es la inclusión, es la universalidad. Con esas características, pues se compensan las deficiencias que pudieran existir en un momento determinado con los medios comerciales. Y comprender que la crítica no significa que seamos enemigos, sino que queremos buscar siempre una mejor versión, a lo mejor de una ley, de una propuesta, de algo que está sucediendo en nuestro país. Comprender eso, porque a veces estamos, si no estás conmigo, estás en mi contra. Sí. Así es. Y de ahí parten los errores en la comunicación. Y respetar, claro, la libertad de expresión, ¿no? La libertad de expresión y de que uno sea sensato con lo que uno hace. Eso obliga a tener una ética permanente, a trabajar en el tema de los defensores de las audiencias. Por cierto, ¿ya existe aquí el defensor de la audiencia? Para esa pregunta iba saliéndome un poco. No tenemos defensor de audiencias, pero es fundamental este papel. Preguntarte en ese Pero ya van a trabajar en ello, supongo, ¿no? Ya, vamos a trabajar en ello. ¿Qué es el ombudsman de las audiencias? ¿Por qué es tan importante? Fuiste defensor de las audiencias, platicábamos. Lo soy de ahora casos. También de la Universidad de Guadalajara, ahí de Canal 44 y Radio UDG. ¿Qué son? ¿Por qué son importantes? Y por qué nos está viendo el jefe, hay que impulsarlo también, por supuesto, y creo que sin ningún problema va a trascender en ese sentido el defensor de las audiencias. Pues mira, nada más también decirle también al jefe que es una obligación de la ley. Como ustedes también ya están transmitiendo en abierto, es una obligación de la ley que está establecida en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que todos los canales de televisión abiertos, como ya es y todos las estaciones de radio también abiertas deben tener a un defensor de la audiencia. El defensor de la audiencia, ¿qué hace en esencia? Pues bueno, tutela, protege los derechos de las audiencias. ¿Qué son los derechos de las audiencias? Los derechos de las audiencias son los derechos que tenemos como radioescuchas, como televidentes, a que, mire, en términos muy sencillos, se respeten los derechos humanos en la programación, en los contenidos. Es decir, que no haya contenidos sexistas, que no haya violencia injustificada, que se proteja las audiencias infantiles, que no se venda información o propaganda como información periodística o noticiosa, que se garantice el derecho de réplica, que se respeten los horarios de la programación. En fin, todo eso y más
forma parte de los derechos de las audiencias. Claro. Entonces, los derechos de las audiencias estamos para recibir las quejas, sugerencias, observaciones de la audiencia, las procesamos con el medio de comunicación para conocer cuál fue su línea y damos una respuesta. Y en caso de que sea necesario, emitimos una recomendación pública para que se repare el daño vulnerado. Ahí está, y es que hay que decirlo, no nada más se trata de buenas voluntades, como los decías, está en la ley, en el marco de la legalidad, todos, como medio público, pero también como medios de comunicación, ya sea público, privado, pero también como periodistas tenemos que acatarnos a la ley, más allá de las buenas voluntades, de la ética profesional. Está la ley y hay que cumplir con ella. Para eso nos ayuda el defensor de las audiencias. Gabriel, pues muchísimas gracias por esta charla. Ha sido muy enriquecedor escucharte. Ojalá sea la primera de muchas veces que andes por acá. Pues ya saben que con muchísimo gusto, así de divulgar derechos de las audiencias, hablar de ética, de periodismo, pues es mi tema, igual que el de ustedes, ¿no? Y debe ser el de la sociedad. Claro. Por eso tenemos un programa, y permítame el anuncio, todos los domingos, 21 a 30 horas en TV UNAM, se llama Media 20.1, ahí hablamos sobre medios de comunicación. Ya va a acabar la temporada, pero pues bueno, sí, vale la pena porque es una manera de alfabetizar a las audiencias en estos temas. Y te seguimos también en Twitter, Gabriel Sosa Plata, no se lo pierda. Muchas gracias. Ahí estamos al pendiente. Muchísimas gracias. Al contrario.